trabajadores del ministerio que estuvieron tomando el edificio durante toda la mañana se aprestan a partir hacia el Ministerio de Modernización en Diagonal Sur y Esmeralda, donde van a continuar con su protesta y se van a reunir allí con otros trabajadores de los ministerios de Hacienda y de Planificación. En los tres ministerios se han recibido centenares de telegramas de despidos. Por ni un despido en el Ministerio de Economía, ni un despido a los trabajadores del Estado. Que nos están advirtiendo que mañana van a militarizar nuestros edificios públicos. El mensaje tiene que ser claro. Los trabajadores públicos no vamos a retroceder un centímetro y mañana entramos a nuestro puesto de trabajo con la dignidad y el amor que le ponemos a la tarea todos los días. Nosotros los trabajadores decimos que exigimos una inmediata audiencia con los funcionarios del Ministerio de Economía porque queremos revertir todos y cada uno de los despidos que se han producido en el día de hoy en este ministerio. No vamos a permitir ni un solo trabajador en la calle. Todos los trabajadores del Estado, casi todos los ministerios de trabajo o distintos organismos paralizados toman por sus trabajadores. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el plan de lucha? Y bueno, ayer se presentó un proyecto de ley para que se derogue o se suba lo más posible el impuesto a la ganancia, la emergencia ocupacional para que no haya despido. Y bueno, la próxima semana, el próximo día va a haber reuniones de las 3 CGT y las 2 CTA para realizar una gran marcha a Plaza de Mayo. Este gobierno juega al desgaste. Este gobierno hace 3 meses que está sometiendo a los empleados públicos. Este gobierno hace 3 meses que viene diciendo que nosotros sobramos, que dice que somos la grasa, que dice que nos servimos, que estamos 8 horas mirando el reloj a que pase. Dice que sobran 1,5 millones de empleados públicos. Este gobierno vino a atacarnos hace 3 meses que no para con el ataque brutal hacia nuestra persona, hacia nuestras funciones, hacia nuestra tarea. Este gobierno tiene un desprecio por el Estado muy grande. Acá la situación fue un nuevo atropello a los trabajadores. En el día de hoy, cientos de compañeros, todavía no tenemos el cálculo preciso, han intentado ingresar al ministerio como ingresan todos los días a ejercer sus funciones y han sido violentados en su derecho a trabajar porque se les indicaba que figuraban en una lista que es clandestina porque nadie la conoce, no sabemos quién la firma, no sabemos qué criterios tiene, que les impide seguir viniendo a trabajar. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini. Hola, Pablo Dugan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que no serán buenas tardes para mucha gente que hoy se enteró que había perdido su trabajo, que no pudo entrar. De cualquier manera, hoy veíamos muchísima conflictividad. El día va a ser mañana en rigor. El día importante es mañana porque los contratos que vencen hoy, la gente que finalmente ese contrato no sea renovado se va a enterar mañana. Por eso se hablaba de que hoy era el día D, pero el día D va a ser en realidad mañana. Hoy vencen miles de contratos que habían sido prorrogados. Esa gente mañana recién se enterará si hay 10.000 despidos, 15.000, 20.000 o ninguno. Los contratos que vencen son alrededor de 24.000. Claro. Es decir, si se cumpliera con la totalidad de los despidos, bueno, ese sería el número. De todos modos, hoy sí hubo despidos. Sí, hoy hubo despidos de a centenares en distintas dependencias del Estado, en varias dependencias, por eso veíamos en el informe justamente conflictos en distintas locaciones, si querés. El de mayor resonancia fue el Ministerio de Hacienda, porque lo tomaron los trabajadores. Así es, demoró la conferencia de prensa de Dietrich. Exactamente. Ahí fueron... Hay distintas informaciones, no hay información oficial, pero se habla de entre 100 y 200 despedidos en el día de hoy en Hacienda. Ayer fueron 263 en el Ministerio de Trabajo, pero la marcha hoy estuvo conformada por delegaciones de ATE, de Hacienda y Finanzas, de Trabajo, de Salud, de ANSES, de Planificación, de Justicia y Derechos Humanos, de Agricultura, estoy mencionando ministerios, ¿no? Sí. Desarrollo Social, INAES y otros entes, Superintendencia de Servicios de Salud, del Instituto Geográfico Nacional, el Archivo Nacional, entre otros. Fue muy
muy masiva, hubo casi 10.000 personas. Sí, claro. En educación mañana se espera entre 300 y 400. Son todas estimaciones, ¿no? Alrededor de toda esa gente que sabe que se le vencen los contratos y que asume que muy posiblemente, y sobre todo, si nos dejamos llevar por lo que han sido estos últimos meses en cuanto a los despidos en la administración pública, bueno, toda esta gente está viviendo estos días con muchísima angustia, ¿no? Con muchísima angustia. Así porque... es. Mañana entonces sabremos cuántos despedidos más hay. Volvemos a repetir. Hoy fueron de asientos en distintas reparticiones. Pero guarda que mañana dicen los más pesimistas que podría llegar hasta 24.000 el número de despedidos de mañana. Vamos a ver si eso se verifica. Hoy a ciencia cierta la gente no lo sabe. Puede intuirlo porque los tenían que llamar y a muchos no los han llamado. Exactamente. Bueno, de esto vamos a hablar con gente que conoce el tema, que ha estado en la marcha. Bien, está Guillermo Imbroño, secretario general de la FIP, Eduardo López de UT Cetera, y estamos también con Hugo Godoy, secretario general de ATE. Bueno, bienvenidos a todos. Eduardo, estuviste en la marcha, ¿no es cierto? Sí, estuvimos más de 10.000 personas, mucha angustia. En diciembre le dijeron te vamos a llamar antes del 1 de abril. No los llamaron, mañana van a entrar a su trabajo, están vallando los ministerios, había de todos los ministerios. Puedo hablar también del tema. Pero perdón, ¿era gente, sí. estamos hablando de gente ya despedida o de los que pueden despedir mañana? No, que pueden despedir mañana, aparte que ya hay más gente despedida. ¿Cuánto calculás vos que va a haber? 24.000. ¿En serio? ¿Mañana va a haber 24.000? Sí, absolutamente. Mañana va a ser un día muy conflictivo, por algo están vallando todos los ministerios. ¿Mañana? Han visto lo que pasó en ¿Cómo es el biblioteca. anuncio? ¿Cómo te enterás si sos un despedido? Eso es importante. Sí. En general, por ejemplo, en Conectar Igualdad, que conozco mucho, y en orquestas infantiles. En diciembre le dijeron, bueno, te renuevo de palabra, algunos cobraban, otros no, hasta el 31 de marzo. Antes del 31 de marzo te vamos a llamar, te vamos a hacer una entrevista. Bueno, algunos cobraban, otros no, hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasa si no me llaman hasta el 31 de marzo? Mañana es 1 de abril. Y no seguís. Algunos los llamaron, les hicieron entrevista. Y le dijeron, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Entonces, mañana van a ir a trabajar. Mañana van a ir ¿Y va a a haber un trabajar. policía con una lista? Y va a haber un policía con vayas. una lista. Y vayas. Eduardo, ya que sacaste el tema, quiero hacer un breve paréntesis. Hablaste del plan Conectar Igualdad. Sí. Y de las orquestas infantiles. Porque detrás de los 1.000 cesanteados, por ejemplo, del plan Conectar Igualdad, más allá de que se perdieron muchísimas fuentes de trabajo, además se pierde el objetivo de Conectar Igualdad. Mira, ¿O qué es lo que piensa hacer el gobierno respecto del reparto de computadoras para los chiquitos de los sectores populares? Por ahora, yo doy clase en un secundario. Sí. De geografía, donde se entregaban netbook. Ya para esta fecha, ya los administradores de red le pedían los datos a los chicos para entregarle las computadoras. Por ahora no pasó nada. Ese es uno de los motivos por el cual Cetera va a parar el lunes 4, el lunes que viene. Ahora llegamos a eso, Bien. Eduardo, porque quiero que Hugo Godoy, que es secretario general de ATE, también nos comente cómo estuvo la marcha y qué cree que va a pasar mañana, que es el día clave. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hoy ha sido un jueves negro para los trabajadores estatales, creo que también para el conjunto de la sociedad, porque aumentaron las tarifas de los micros más del 100%. Sí, ahora vamos a como hablar que de hay eso. una continuidad de temas que afectan a los sectores populares. En el caso de los trabajadores estatales, hoy debería terminar el ciclo de revisión de los contratos. Que lleva adelante el Ministerio de Modernización. Que lleva adelante el Ministerio de Modernización y los distintos ministerios. Nosotros estamos tan preocupados, como lo que decía López recién, porque el gobierno dijo, hasta el 31 vamos a revisar. Ahora resulta que están revisando hasta el último día. Hasta el último día están comunicando despidos. Nada indica de que mañana no comuniquen otros y pasado otros, porque sabemos que en algunos ministerios todavía al día de hoy están conformando los listados. Dice Eduardo que puede haber 25.000 despidos mañana. 25.000 o 24.000 es el número total de los contratos que se ampliaron por 3 meses. Como posible, es posible que lleguen a la totalidad. Yo creo que hay tan importante resistencia
que le va a ser muy, muy difícil sostener una medida de esa. Creo que la resistencia que se viene llevando adelante desde enero a esta parte demuestra de que hay mucho consenso en la sociedad de apoyo a los trabajadores que estamos planteando nuestros reclamos y que en los trabajadores cada día nos animamos a ir a sostener con más firmeza la lucha, tanto de los despedidos como de los trabajadores no despedidos que apoyan para que reincorporen a los trabajadores. Por eso es que nuestra indicación a los trabajadores de la capital y de todo el país es que mañana todos los trabajadores hay que ingresar a los puestos de trabajo, pues en los puestos de trabajo donde se defiende la estabilidad laboral y la posibilidad de la reincorporación. ¿Pero que no van a ir a trabajar? No, lo decimos porque es probable, primero, porque ellos van a tratar de que a los que le comunican le digan no vengan más, no, vayan. Primero, lo que le decimos a los compañeros, vayan. Segundo, es probable que haya un dispositivo de seguridad para impedirle... Usted dice, aunque los hayan echado, tienen que ir igual. Tienen que ir. Okay. Tienen que ir, porque en el lugar de trabajo es donde se organiza la lucha para posibilitar la reincorporación. Y además hay que ir, y si no lo dejan entrar, va a haber que sostenerse para ingresar al lugar de trabajo. Esa es la indicación que le hemos dado a todos los compañeros en todo el país. Hay que resistir los despidos, porque en la posibilidad de estar... No, que entren por la fuerza, no, Hugo. Los compañeros tienen que estar... No. Un lío es que echen de a miles. No, pero por supuesto, pero sí. Un lío es que echen de a miles. Eso no queda ninguna duda. Hay una situación de violencia impuesta por esta actitud de despedir por miles. No, pero le pregunto para que sea claro. Yo soy muy claro. ¿Usted cree que tienen que entrar por la fuerza al lugar de trabajo? Yo creo que hay que juntarse en la puerta de trabajo con los compañeros y con los compañeros de trabajo de todos los días, ingresar al lugar de laburo. Porque es en el lugar de laburo donde se demuestra de que toda esta mentira de que armaron de que son ñoquis, ya no se la creen ni ellos. En Biblioteca Nacional han despedido trabajadores de 20 y 23 años de antigüedad, porque ni siquiera cumplieron con esto de revisar los últimos 3 años. Hay con compañeros de 4, 8, 14, 20 y 23 años de antigüedad. Entonces, ante esta actitud tan perversa del gobierno, hay que tener una posición muy firme y decidida de unirse para pelear. Nosotros creemos que puede no ser corto la pulseada hasta lograr que reincorporen al compañero, pero ellos lo que buscan es que nosotros nos desgastemos, digamos más, sí, nos quedamos en nuestra casa, buscamos otro laburo. No, hay que defender el puesto de trabajo, porque quien realizó la tarea con dignidad, con esfuerzo, con sacrificio, poniendo su inteligencia, bueno, ese trabajo vale y hay que defenderlo. Bien, Guillermo de la FIP, ¿cómo están organizados ustedes ahí? Nosotros hasta el día de la fecha no tenemos despidos en la organización, no tuvimos ninguna comunicación al respecto. Nosotros realmente repudiamos los despidos masivos. Como integrante del movimiento obrero vemos con honda preocupación esta metodología que nos recuerda a épocas pasadas, donde realmente si se empieza a echar trabajadores tanto con el ámbito público como el privado, se entra en un círculo vicioso, se empieza a retraer la economía, por ende esto va a generar más despido, más hambre, y creemos que no estamos de acuerdo para nada en volver al pasado. Les pregunto a los tres, recién hablábamos de revisión de contratos por parte del Ministerio de Modernización. ¿Con qué criterios se hace, Eduardo, esa revisión? También se está hablando de una persecución ideológica, ¿no? Yo tengo amigos que borran los posts de su Facebook por las dudas. No, los Facebook yo ya no conozco a nadie, están todos cambiando los nombres, es increíble. Claro, pero lo estamos naturalizando y es bastante grave. Es grave. El criterio sería, si una persona no va, se hace un sumario administrativo, se comprueba que no va porque todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y luego se la separa del cargo. Y yo voy más, hay que ver quién cobijó a ese ñoqui. Yo lo dije en la ciudad, hace 8 años lo viví esto en la ciudad cuando asumió Macri. Y le dije a Macri, si hay un ñoqui, te acompaño a denunciarlo. Con sumario y vamos a la justicia. Luego de 8 años en la ciudad de gobierno, no puedo demostrar que haya un solo ñoqui en la justicia. El único ñoqui en el Ministerio de Educación fue Ciro Gerardo James, que fue un espía que nombró el propio Macri. Ahora, Eduardo, al mismo tiempo, ¿se puede negar que en algunos lugares ha habido en el último año un ingreso masivo de personas que, si bien iban a trabajar, bueno, el trabajo que hacía uno, después lo hacían 3, ¿no es cierto? ¿Eso está bien o está mal? No, bueno,
Si es así, está mal, pero primero hay que demostrar lo que es eso. Sí, claro. Eso Claro. es como cuando decían, bueno, uno está con la pala y 10 haciendo el asado, hay que demostrarlo. Porque con ese argumento se privatizaron todas las empresas estatales. Reitero, si se demuestra, yo acompaño. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires, Macri asumió hace 8 años la Ciudad de Buenos Aires. Decime un ñoqui que haya ido a la justicia, porque un ñoqui es una estafa del Estado. Un sumario administrativo. Es decir, hay muchos que trabajan... Es fácil de detectar. Bueno, entonces se hace un sumario. Claro. Si en este canal hay un ñoqui, se hace un sumario, se muestra, listo, se lo separa Ahora, del pero ¿qué cargo. haces con el tipo Ahora, que hay entró miles de ñoquis. 3 meses antes de que se vaya el anterior gobierno y justamente es militante del anterior partido de gobierno? No, bueno, que sea militante no tiene ningún problema, digamos. El tema es si se desempeña con lealtad y con trabajo en su trabajo. Después, si es de izquierda, derecha o centro, es un problema Pero evidentemente que no nos compete. que fueran militantes, sí fue un problema para el gobierno. El propio Y se está naturalizando. habló de la grasa militante. Claro, se está naturalizando que como es militante hay que despedirlo. No, pero perdón, si vos entrás porque tenés no porque el Estado necesita un trabajador, sino que entrás porque sos simpatizante, sea ahora del macrismo o haya sido el kirchnerismo, me da lo mismo. Está mal. Tenés que demostrarlo. Tenés que demostrarlo. No, porque vos... A ver, te vuelvo a repetir. Si entra para cumplir una función que se necesita, por supuesto. Por supuesto. Ahora, lo que yo estoy hablando es de los puestos que se ocuparon, digamos, de un trabajo. Lo hacía una persona que ahora lo hacen 3. Es decir, entró gente no a trabajar, sino a ocupar un espacio. Pero cobrar esa un sueldo. afirmación, ¿vos la demostrás administrativamente? No, yo creo que lo tienen que demostrar, si no es una locura. Bueno, es lo mismo que decimos nosotros. Pero estoy de acuerdo, por eso. Es difícil pensar que están demostrando de a miles situaciones como esta, ¿no? No, esto Pero se no está es haciendo sumario. a lo bestia. ¿no? Claro, también acaba de llegar Edgardo Castro con nosotros, delegado de ATE. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Y usted cómo lo está viviendo? Bueno, nosotros la experiencia macrista ya la vivimos en la ciudad. Claro. Esta es historia repetida. Y lo que hay que denunciarle es la falsificación de la verdad que hace el macrismo a nivel nacional, porque todos los compañeros que despide, después forma su secretaría, secretarios y montones de cargos políticos, como hizo en la ciudad, donde reemplaza a los compañeros que trabajan por un montón de lumpenes teóricos que empiezan a asumir roles que no cumplen ninguna función. No le entiendo. Sea un poquito más Seamos claro. un poquito más claros. Echa a 10 compañeros y pone a 2 gerentes. Echa a 10 compañeros que trabajaban y pone a 10 gerentes que no aparecen nunca, que cobran 20 veces más que los compañeros, que hacen oficinas, gastan dinero en mobiliario, gastan dinero en autos, en choferes, en secretarias, en todo lo demás, y no hacen absolutamente nada porque no cumplen ninguna función. ¿Eso está pasando, Edgardo? Eso está pasando ahora. Formaron un montón de subsecretarías, organismos nuevos en el Estado Nacional por parte de los compañeros que despiden. Y yo ¿Tiene algún ejemplo? Te lo puedo demostrar con la experiencia de mi trabajo. Cuando en mi trabajo, la subsecretaría de Trabajo, vino el macrismo, éramos 240 compañeros. Hoy, y una sola coordinadora coordinaba la actividad nuestra. Ahora hay 4 subgerentes, un gerente general, un gerente teórico, etcétera, etcétera, y una cantidad de personas que ni aparecen, que son militantes del macrismo y cuadro del macrismo. Es el mejor ejemplo, te puedo llevar mañana y lo agarramos uno por uno en la lista. Entonces el macrismo no tiene autoridad moral para decir lo que está haciendo porque lo hace él en la ciudad y lo hizo a lo largo de la historia de estos 8 años. Y te lo digo en carne propia, no me lo contaron, lo vivo yo. Y cuando vos decís que hay que sumariar a aquellos que, como decía el compañero, que no trabajan y vamos juntos, yo después de denunciar a Iron Mountain y al ministro de Desarrollo Económico que hoy está veraneando en Punta del Este, ¿sí? Tengo 2 sumarios administrativos por denunciar a los corruptos. Entonces vos mirá cómo operan y cuál es la falsificación de la verdad. Entonces los trabajadores del Estado dicen que somos unos vagos. Yo te desafío a buscar a los gerentes y que te den respuestas objetivas de los problemas de la ciudad. Ninguno te contesta nada. Anda a preguntar por la ley 114, que es para averiguar de un Estado, a ver si alguno te contesta. Es una mentira, es una ficción. Y están repitiendo esta película en el Estado Nacional. Hugo, usted decía que sí, ¿no? Con la cabeza bueno, que hay... Sí, hoy lo denunciaron en el Ministerio de Economía, concretamente el delegado general del Ministerio de Economía, el delegado de ATE, denunció que están nombrando cargos de 50, 60 mil pesos por mes. ¿Pero cargos que no existían? No, cargos nuevos. Por eso, cargos que no existían antes. Cargos nuevos, porque el gobierno creó 21 ministerios. Amplió el número de ministerios, amplió el número de secretarías, amplió el número de subsecretarías. Y lo que está haciendo es haciendo nombramientos con altos salarios de personal directivo, personal político. Esto está sucediendo y lo denunciamos formalmente en el día de hoy. Por otro lado, ellos están despidiendo fundamentalmente trabajadores de planta precaria.
no trabajadores que estaban de planta contratados, permanente. que estaban en negro, ¿no? Porque En no correspondía negro, que estuvieran contratados. Exactamente, el gobierno anterior construyó 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional. Sobre ese césped está rodando esta bola de despidos masivos, ¿no? Ahora, estos trabajadores que están despidiendo, directamente algunos corresponden al presupuesto y deben producir acto administrativo para despedirlo. Otros directamente le dicen no vengas más. No renuevo y listo. No renueva y listo. Entonces hay una situación donde se abusa de la situación de la precariedad del trabajador. Por eso es que nosotros alentamos a los compañeros a que no se resignen a la búsqueda de salida individual, porque acá en muchos casos no va a haber ni siquiera posibilidades de disputar judicialmente el problema del despido, porque se asientan sobre una base de un mecanismo perverso de relación laboral. La principal mecanismo va a ser Usted la dice acción que gremial por y política. la forma en que fueron contratados en el anterior gobierno, si este gobierno los echa, ni siquiera tienen derecho a una indemnización. Exactamente. Es así. Ah, pues terrible. Es así de terrible y así de perverso. Ahora, yo lo que quería agregar es que hay sí actitud de despido. En la biblioteca, actitud política, de persecución política. En la biblioteca despidieron, hubo elecciones hace poco en ATE, 1 año y medio atrás. Una de las listas, 8 miembros de la lista, no ganaron la elección, perdieron. Pero a 6 de esos 8 los despidieron. ¿Pero podés ser delegado con un contrato precario? Sí. Entonces no pueden echarlo. Porque en tanto y en cuanto no esté impugnado por las autoridades, puede ser delegado. No lo pueden echar. Ahora, el tema es que están esperando que termine el plazo del fuero gremial. Después de pasar una elección pasan 6 meses, 1 año de acuerdo con las condiciones, y esperan que venza ese plazo y los despiden. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que en la biblioteca se está expresando una de las formas de persecución política más claras sobre el activismo sindical de la Asociación Trabajadora del Estado. Por eso es que nosotros ayer, así podemos repetir otra situación en otros organismos, ayer hicimos un plenario de 700 delegados de todo el país, del Estado Nacional, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y hemos definido convocar a un nuevo paro nacional para mediados del mes de abril. Y bueno, y obviamente también ya expresamos nuestra solidaridad con el paro de Cetera, que va a realizarse el día 4, cuando se cumple un aniversario de la muerte, del asesinato de Carlos Fuentealba. Y nosotros creemos que es necesario reforzar, porque las medidas de este gobierno nos van a llevar a una situación de abismo a la economía general, porque decía bien el compañero de la FIP, hay una política activa para generar recesión, y se genera recesión e inflación al mismo tiempo. Y lo que pagamos somos los más pobres, generando más desocupación. Y esta es una película que ya la vimos. Por lo tanto, si no lo frenamos a tiempo, nos va a llevar a un mismo resultado. ¿Qué tanta trascendencia le ven a la reunión de ayer en la Cámara Baja? Les pregunto a todos si alguno... ¿Quién asistió? Yo he asistido. Sí. Realmente, ¿Qué trascendencia le ve, Guillermo? Creo que es importante porque realmente las 5 centrales obreras se reunieron con los diputados para plantear un proyecto que nos contenga a todos y fundamentalmente que se le dé tratamiento parlamentario al tema del impuesto al trabajo durante este año. Tengamos en cuenta que el gobierno de Macri en campaña prometió rebaja de retenciones, prometió varias cosas y entre estas promesas dijo, con palabras textuales, que ningún trabajador que cobrara menos de 30.000 pesos iba a pagar impuesto a las ganancias. Con la modificación que hizo, aumenta el mínimo no imponible y las deducciones permitidas por la ley. Un trabajador casado con 2 hijos, si cobra 22.000 pesos, paga hoy impuesto a las ganancias. Un trabajador soltero, si cobra 19.000 pesos, paga impuesto a las ganancias. Tengamos en cuenta que entramos en paritarias. O sea, que el fruto de esta negociación paritaria, un 35% se lo va a llegar el impuesto a las ganancias. Por ende, nosotros creemos que hay que darle tratamiento urgente al tema de ganancias. Primero, aumentando nuevamente el mínimo imponible y las deducciones. Segundo, modificando la ley, porque
Por un lado, planteaban que con esta modificación 180.000 trabajadores no iban a pagar más impuestos a las ganancias. Pero se deroga el decreto 1242 del 2013, por el cual se incorporan al pago del impuesto a las ganancias. Sí, es un decreto bastante insólito. Sí, injusto, es ¿no? insólito e injusto, pero hoy se incorpora. Ahora, Guillermo, le digo una cosa. Todo el reclamo del impuesto a las ganancias es absolutamente atendible, sobre todo cuando usted nos describe toda la situación. Ahora, con todos los despidos que hay por día de miles, le aseguro que hay mucha gente que nos está viendo en la casa que ya el reclamo del impuesto a las ganancias le parece un reclamo de élite. Sí. Y que sigue siendo prioritario en la agenda de hay mucha gente que piensa también que los despidos en el sector público también es un reclamo de élite, ¿cierto? Guarda que hay muchos que lo piensan. Acá se han sentado porque pasa en el sector público, al trabajador del Estado, no al trabajador privado, que es mucho más masivo que el... Pero sin embargo, vos fíjate, de los más de 100.000 despidos... donde la gente considera que hay muchos privilegios. Yo te quería decir una cosa, más de los 100.000 despidos, 30.000 son el sector público, más de 70.000 son el sector privado, porque lo que produce el gobierno nacional... El gobierno eso lo niega, hay que ver los números exactos. Y bueno, hay que verlo. La propia Cámara estuvo acá en este mismo programa, la Cámara de la Construcción, y habló de estos números. El diario La Nación... Sí, pero eso pasa, los despidos de la construcción, la gran mayoría furon durante el año pasado, sí, pero durante este el año gobierno ya hubo anterior. 24.000. Sí, también. Te puedo poner Cachorro, el diario La Nación hace 20 días dijo 100.000 despidos en la Argentina, la mayoría de la actividad privada. Era ¿No un lo cálculo... dijo? Sí. Yo hablé con el que hizo el cálculo. ¿Sabe cómo hizo el cálculo, Eduardo? No. Yo se lo pregunté. Sí. ¿Cómo hiciste el cálculo? Sí. La consultora. Sí. Me dijo, por las noticias del diario. Bueno, sí. Y bueno, no es serio, no es serio. No, me parece más serio los insumos, pero no es una antinomia. Vos te has cansado de decir que miente muchos días. No, bueno, y de repente ahora... Está bien, pero acá... por eso más todavía. No estoy negando que haya despidos en el sector privado. A ver, tenés que hablar con los compañeros de la UOM, si no crees en los diarios, ni en La Nación, ni en ninguno, con los compañeros de la UOM y con los compañeros de las Mata, y te dicen que los despidos son de a miles. No, hubo muchos despidos, no hay duda, Eduardo. Ayer también se presentó un proyecto de ley con todas las centrales como para parar los despidos, para que justifiquen los despidos, porque ya ni se están justificando. Entonces, hay un mecanismo que es el siguiente. El Ministerio de Trabajo, sí. Porque Macri dijo, según la medición seria del empleo privado, esto lo dijo en los reportajes, quiero saber si es verdad, ¿no? Sí. Debería reflejarse esos despidos en el sistema de seguridad social, en los registros que tiene el Ministerio de Trabajo. Y él dice que no, por eso, ¿miente Macri en eso? Sí, claro que miente. Como dijo que íbamos hacia pobreza cero, sí, como no dijo que iban a subir los impuestos como están subiendo. No mintió, vamos a reconocerle a Macri, en bajar las retenciones al agro. Omitió decir que iba a bajar a las mineras. Y está claro que quiere generar despidos en la actividad pública y privada, aunque se ninguneen los despidos en la actividad privada. Y te digo, en el periodismo hay cualquier cantidad de despidos. Sí. También, si querés, también lo negamos. Pero hay muchos despidos en el periodismo. Después vienen paritarias a la baja, después vienen menos consumo, después viene menos producción, que es lo que está pasando, que vamos hacia la recesión, y después vienen más despidos. Ese es el plan. Está clarísimo que es ese. Cerca de esta zona de Palermo está lleno de despedidos de los medios de prensa, de la actividad privada. Sin duda. Ahora, lo que dice el gobierno es que no quedaba otra. ¿Qué tanto hay de cierto en ese fatalismo, en esa...? Y no, el INDEC acaba de decir que terminó el año anterior con un superávit de 2,1%. Un crecimiento del 2,1%, un aumento del PBI, es decir, que no estamos a la baja. Hay una decisión política de plantear esto. La verdad es esta, digamos, es este mecanismo, transferir plata a los sectores más poderosos, empobrecer, y el movimiento obrero se está organizando para pedir trabajo, pan y paz. Trabajo, lo que estábamos pidiendo recién. Pan es paritaria a la alta, por arriba de la inflación. Y paz, y ahí, discúlpeme, pero vuelvo a lo de Carlos Fuentealba porque tiene muchísima actualidad, que recién lo dijo Cachorro. Se cumplen 9 años del asesinato de Carlos Fuentealba y hace un mes desprocesaron a todos los autores intelectuales. Está preso el cabo Poblete, pero hubo 15 personas en ese... que disparó exactamente, la granada, el que disparó. ¿No? Pero hubo 15 personas que dieron la orden, que estaban ahí. El jefe, el comisario, el subjefe de comisario, el ministro... todos esos fueron desprocesados. Me decía una radio, ¿por qué ahora si fue hace 9 años? Fueron desprocesados. ¿Por qué ahora el paro si el asesinato de Carlos fue hace 9 años? Porque fueron desprocesados todos
hace un mes. Entonces, despidos, salarios a la baja y represión a la protesta social o estigmatización de aquellos que reclaman por su salario es el modelo que nosotros no queremos. Por eso los maestros, desde Ushuaia a La Quiaca, vamos a parar el lunes 4. Bien, sucede algo que es bastante curioso, que es que hay mucha gente que piensa que están bien los despidos. A mí esto me llama muchísimo la atención, no me imagino cómo alguien puede... a alguien le puede parecer público, bien. Bueno, claro, pero porque también se planteó desde distintos medios de comunicación que había un sobrante, ¿no? Que había ñoquis y que había gente que estaba de más. Que en los últimos meses había habido mucho ingreso de personal al Estado, cuando se iba el gobierno, ¿no? Se planteó eso, pero es interesante saber y que conozcamos qué es lo que piensa la gente en la calle sobre esta cantidad de despidos. Veámoslo. ¿Conoce a alguien que lo hayan despedido en los últimos meses? No conozco, pero sé que hay cualquier cantidad de despidos. O sea, que el país retrocedió otra vez. ¿Qué opinión le merece esto? Que es vergonzoso. Estos cambios que pretende el presidente Macri no se hacen de la manera que lo hizo. Esto va a afectar y volvemos otra vez a retroceder. En los tiempos que hubo mansalva de despidos se tuvo que poner una doble indemnización. Hoy los sindicatos están pidiendo otra vez una doble indemnización. Entonces, ¿de qué avance me está diciendo que va a proponer? Tengo una amiga que está ahí en tratativas que están por despedirla. ¿Estaba en el sector privado o en el sector público? En el sector privado. Y conozco de gente que estuvo en el sector público y de la manera en que fueron despedidos también. O sea, a través de una amiga que, nada, es una amiga de ella que la despidieron en el sector público, fue tremendo, la verdad nos pasó el audio y fue horrible, le cerraron los programas, las contraseñas de las máquinas donde trabajaban. ¿Conoce a alguien que lo hayan despedido en los últimos meses? Sí, sí. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué considera esta situación? Y está un poco difícil todo, porque digamos, no sé si por qué será el tema de inflación y demás, están todos un poco, viste, con miedo, están despidiendo bastante gente, han aumentado todas las cosas. Tanto del sector público como del privado. Por todos lados, yo por lo que he hablado con amigos y sí, están un poco, es más, algunos que tienen trabajo están asustados por tema de despidos también. ¿Conocés a alguien que hayan despedido en los últimos meses? Sí, a mí. ¿Dónde? En Presidencia. ¿Ibas todos los días? Sí, sin duda, 8 horas, obviamente. Eso no hay duda. ¿Conocía gente que no lo hacía, que gente que no iba nunca, gente que ni sabías que trabajaba? En la vida hay de todo. Hay gente que lo hace y que no lo hace. Que me den un ejemplo, me lo traigan y vamos a ver si es verdad o no. Porque este es el nuevo y claro hipótesis que provocan estos muchachos. Es lo mismo que decían en el primer derrocamiento de Perón. En el primer derrocamiento de Perón, el tipo que asume dice 10 años de un mal funcionamiento y de gente que no trabaja. El mismo y claro discurso, bueno, discurso se le puede decir, porque no saben hablar. Todo el mundo está comentando el sector privado, el público, de todos lados. ¿Qué opinión le merece esto? Es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este país hace 3, 4 meses era otra cosa. Mirá la cara de la gente en la calle. Hay que tratar de que todos puedan tener su dinero para llevar a su casa para el pan de los hijos. Yo quiero saber qué va a pasar con las familias ahora, que tienen que llegar a fin de mes con todos estos incrementos, cuando los sueldos no fueron equitativos con el aumento del costo de vida. Me parece que el cambio sí llegó, pero no era lo que se esperaba. Bueno, porque además los despidos repercuten sobre la gente que conserva su trabajo. ¿De qué manera? En el sentido de que, claro, que genera temor y una suerte de disciplinamiento también. Si hay muchísima gente desocupada, ¿cuánta fuerza podemos llegar a tener los que tenemos trabajo para pedir un aumento, no? Lo dijo Prat Guy, dijo, los trabajadores tienen que ver dónde le aprieta el zapato. Si conservar el trabajo o pedir aumento de salario. Ahora, le pregunto a los 4, ¿cómo puede ser que ayer se juntaron las 5 entidades obreras? Había más de 150 diputados, entre ellos todos los de Massa. El kirchnerismo no sé por qué se retiró de la reunión, pero bueno, había un número... Sí, pero después se retiró. Había un número muy importante de diputados y demás. De ahí, ¿no puede surgir algo para influir sobre lo que está ocurriendo? Surgió lo que decía el compañero, un proyecto de ley, primero con el tema de ganancia y después por el no a los despidos. Y el 82% móvil. Y el 82% móvil. ¿Es un poco lenta la reacción de la oposición, de las centrales obreras? ¿No están un poquito atrás del tema? Bueno, habría que ver cada una de las centrales. Lo cierto es esto. Lo que puedo opinar es de la central que estoy yo. Estamos en la calle con los compañeros, los que estamos acá desde el primer día. Lo cierto es que hay que juntar fuerza
que son diputados, se va a presentar un proyecto de ley que para los despidos. Eso es parar el círculo vicioso. ¿Qué puede pasar? Que Macri lo vete. Si Macri veta eso, yo creo que ahí hay que ir a un paro general, digamos, de todas las centrales. Claro. Pero si hay una ley que impide los despidos, por ahora vamos, la verdad que se juntó mayoría. Lo que hubo ayer fue mayoría, porque estaba Massa, Stolbizer, estaban todos menos el PRO y había mayoría. Lo que más me preocupa de todos estos días es esa reunión. Sí, yo sobre eso lo que te quiero decir es, como decía López recién, en el caso de la CTA Autónoma, el día martes hicimos una jornada de protesta y con movilizaciones y estamos respaldando todos los paros que las organizaciones de base llevamos adelante. Las dos CONADU históricas acaban de terminar un paro de 48 horas. Yo creo que hay necesidad de que vayamos a un paro nacional de todos los trabajadores. Yo creo que si eso no ha sucedido, porque hay algunos que están priorizando otras cosas. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Por qué no dicen los nombres? ¿Por qué no dicen los nombres? Porque estamos dando vueltas. algunos... No, yo hablo de mi... bueno, pero en concreto. No, es que la contradicción principal es el gobierno. La verdad que si ustedes quieren que nos... Fue un gesto importante, las 5 centrales juntas. Quien nos está despidiendo no es ni Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Yaqui, ni Micheli. Tan importante que se haya ido a presentar esos dos proyectos, fundamentalmente el que tiene que ver con frenar los despidos, porque esa es la prioridad hoy, como tan malo que hayan ido 20 días antes algunos que estuvieron ayer a reunirse con el presidente Macri y a convalidar inclusive en alguna declaración que había que despedir gente porque era ñoqui. Y yo quiero volver sobre ese tema porque hay quienes argumentan que los despidos están bien. Yo creo que cada vez son menos. ¿Sabes por qué? Porque acá nos pasa lo mismo que se vio en esos reportajes que ustedes hacen en las calles. La mayoría es consciente de que si hay despido, después vienen por él. Entonces, porque ya no hay el mismo consenso que hubo en los años 90 de decir hay que destruir el Estado. No, hoy hay una conciencia de que el Estado tiene que servir al conjunto de la población. Y si hay problemas con ñoqui o con los que no trabajan, y eso se lo dije yo personalmente al ministro Andrés Ibarra. Le dije, formemos una mesa y ustedes tráiganos los informes y nosotros le vamos a dar nuestros informes y entonces discutimos caso por caso. Ahora, lo que ellos no están haciendo es discutir caso por caso, despiden masivamente porque la intención no es sacar a los que no trabajan. Lo que quieren es reducir masivamente, disciplinar, generar miedo y además producir un efecto de que imiten en el despido tanto en el sector privado, gobernadores e intendentes. Por eso que además, yo insisto con esto, creo que es necesario avanzar hacia una medida de paro nacional y que no se pueden privilegiar otras cuestiones secundarias. Hoy lo fundamental es poder discutir que se frenen los despidos y que haya aumentos dignos para todos los trabajadores. Si eso no lo permite el gobierno nacional, no hay ninguna razón para no hacer medidas de fuerza conjunta. Y creo que vamos a avanzar en esa dirección, aunque algunos dirigentes sindicales todavía se opongan a eso. A eso vamos. Edgardo quería hablar. A eso vamos, exactamente. Primero dos cuestiones. Una cortita que es el macrismo en la ciudad, que habla mal del trabajo en negro que dejó el gobierno nacional, que es cierto que lo dejó, en la ciudad tiene la misma cantidad de contratados que el gobierno nacional, en negro y en peores condiciones que el Estado Nacional. Primera aclaración. Respecto a las responsabilidades, desde el 10 de diciembre están despidiendo compañeros en todos lados, tanto en la actividad privada como en la pública como en la privada. Hoy Volkswagen, Ford, hoy despidieron 100 compañeros de Radio Rivadavia. Hay una ola de despidos y va a haber una brutal ola de despidos por los brutales aumentos de tarifas que las pymes tienen hoy. Después, si queremos, un cuadro comparativo muy pequeño. Entonces, ¿qué está haciendo la dirigencia sindical de los gordos que se junta con Macri, que le apoyó la campaña y que hoy se va a pelear por los trabajadores? ¿Qué están haciendo? Nada, porque evidentemente los compañeros despedidos hoy, los 28.000 compañeros que nos despidieron en ATE, en todo el país. La lucha que salimos a la calle con la CTA en estos días y con ATE a pelear, no puede esperar 5 meses, el compañero no come mañana.
no paga el alquiler, mañana lo echan a la calle y pasado no le paga más la escuela al pibe. Entonces, si van a sacar una ley, como dice el compañero, Macri me la veta y dentro de 3 meses tenemos que... No, la pelea es hoy, compañeros, porque hoy vienen por nosotros, pero van a ir por vos. Ese es el tema. ¿Pero es la solución una ley o es un cambio de política más que una ley? Pero mira, la ley, yo siempre... Perdón. Ahí tiene que haber un cambio de política, porque esta política económica nos lleva a un abismo, nos lleva a un desastre. Esto es así. Esta política económica nos lleva a un desastre. Una masacre. Aumentar la desocupación, reducir salarios, aumentar servicios sobre los pequeños y medianos comerciantes y reducir la capacidad de consumo lleva a un crack de la economía. Recesión e inflación son una mezcla explosiva. Ahora, Hugo, en perjuicio de la mayoría. Ahora que le pagamos a los buitres, ¿no les parece que pueden entrar las inversiones o que con el nuevo endeudamiento se pueda llegar para a pagar más deuda, sí. Para pagar más deuda, hacer eso. Por Para eso, hacer grandes negocios financieros, eso? sí. Para pagar a los trabajadores, no. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Las pymes. Una pyme va el otro día a un organismo de control donde los compañeros nuestros trabajan. ¿Sabés qué le dice el dueño de la pyme? Dice, mira, yo de salario pago, no sé, 300.000 pesos mensual y gasto 150.000 pesos de energía eléctrica. Tengo que cerrar si ahora tengo que pagar 3 millones de pesos de energía eléctrica. Aunque la mano de obra sea gratuita, tengo que bajar la persiana. Y eso es lo que va a pasar a todos. Ahora se paga el 300% del aumento del gas, más otra que ya ni me acuerdo cuántas son. Es decir, ¿cómo se mantiene una pyme? Se va a mantener como despidiendo. Por eso Volkswagen, Ford, hoy están trabajando menos tiempo, despidiendo personal, llamando todo eso. Ayer, y no es Edgardo, una pyme, es Ford y Volkswagen. Ayer el senador Rosas, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo entrevistamos por lo que estaba pasando en la Cámara de Senadores, él dijo, no me gusta tomar este tipo de decisiones, pero son necesarias, son inevitables, lo dijo el senador Rosas. Hay momentos en que hay que hacer un ajuste y hay que sanear las cuentas públicas y demás. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que ya lo escuché varias veces el tema este, ¿no? Lo escuchamos en diferentes etapas de la vida y cada vez que nos plantean que estas decisiones son inevitables, terminan, por supuesto, jorobando al pueblo, ¿no? Porque lo que vemos hasta ahora es, se disparó la inflación, fuerte incremento de bienes y servicios, el tema de ganancia, que es el impuesto al trabajo, creo que ahí tenemos que tratar el tema del 82% móvil, que no se ha tratado, y creemos que, bueno, como les dije anteriormente, entramos en un círculo vicioso en el cual termina el Estado más desfinanciado, porque a medida que se va achicando la economía y se van desapareciendo las pymes, que son el motor de cualquier país civilizado, país serio, el 70% de la economía se basa en la pequeña y la mediana industria. Y si nosotros no atendemos a eso y empiezan a despedir trabajadores y empiezan a cerrar las empresas, el presupuesto de la nación no cierra. Y como no cierra el presupuesto, hay dos maneras de tratarlo, emitiendo o pidiendo dinero al exterior. Ahora, si se pide dinero al exterior para generar obras de infraestructura, para desarrollar al país, estamos hablando de un tipo de economía. Ahora, si se pide dinero para financiar el déficit fiscal, en 10 años volvemos al 2000. Ese es el problema. Sí, yo coincido. Están pidiendo dinero no para obras de infraestructura. Es un círculo. Esto es la tormenta perfecta, ¿no? Hay que ver lo que dijo recién una persona que le hicieron el reportaje, vean las caras en la calle. Lo de los fondos buitres, la verdad que es terrible lo que ha pasado en el Senado. Fue una mayoría aplastante. Fue una mayoría aplastante, a mí me parece que tiene que ver, sí, tiene que ver con la presión que hace el Ejecutivo a los gobernadores vía no te mando plata. Y entonces los gobernadores a sus senadores. Bueno, pero en realidad los gobernadores estaban acogotados también para hacer. Claro que están acogotados los gobernadores, claro, sí, están acogotados. Digamos, no hay plata, la plata se fue al exterior, entonces la poca plata que hay la maneja el gobierno nacional y con eso disciplina a los gobernadores. Ya lo vivimos en el 2000, 2001, lo vivimos, bueno, en el 76, en el 55, con Bernardino Rivadavia lo vivimos. De ahí para endeudarse, no para infraestructura, sino para seguir pagando, o para especular, o para tener intermediarios, nos lleva al abismo. Creo que tiene que haber un cambio de políticas. Los cambios de políticas se dan en las elecciones. Creo que de acá a las próximas elecciones lo que tendría que haber es una ley que impida los despidos. Y creo que si no hay ley que impide los despidos, indudablemente hay que hacer una lucha conjunta
para evitar los despidos, para evitar el ajuste como lo hemos hecho en los 90, como lo hemos hecho en el 2001, como lo hemos hecho en gobiernos dictatoriales, sabiendo que este no es un gobierno dictatorial, este es más cercano a los 90 y al 2001 que a dictaduras, pero el modelo económico es el mismo. Ahora, la unidad de los trabajadores para hablar un es clave. poquito de economía, Sí. mientras, ¿cómo financias el déficit? Porque acá el déficit se venía financiando con inflación, ¿no es cierto? Sí. Que es un impuesto que pagamos todos y le afecta mucho más a los más pobres. ¿no es ¿Qué cierto? produce el déficit? Porque nosotros parecemos Bélgica. Dejamos que no paguen impuestos la soja, dejamos que no paguen impuestos las mineras. No, pero el déficit estaba antes de esas medidas, ¿eh? No. Antes de la baja de las retenciones ya había déficit 7%. Te concedo que había déficit antes. ¿Por qué bajás? A mí no me concede, es un dato de la realidad. Sí, pero también decían que era un dato de la realidad, que había déficit o que no estaba creciendo el país antes de diciembre. Hoy el dato de la realidad dice que estaba creciendo el país. Pero bueno, los datos de la realidad cambian. Pero ponele que había déficit. Vos asumís un gobierno con déficit. ¿Le sacás los impuestos a la compra-venta de autos de alta gama, motos de alta gama y lanchas de alta gama? Impuesto a la champaña, impuesto a las mineras. Si tenés déficit, te pregunto a vos. ¿Vos haces eso? Vos asumiste con una pesada herencia con déficit. Le sacás que la ganancia de esos sectores, ¿a dónde va? Al exterior, no viven del mercado interno. Eso lo sabe cualquiera que maneja economía. La minera, Guarda con la ganancia que se ahorra. La minera paga muchos sueldos, guarda, No, la minera lleva sus remesas al exterior. Pagan mucho sueldo las pymes. Altísimos. Sí. Mire, hay pueblos enteros en San Juan que se financiaban gracias a la actividad minera. Sí. No, hay pueblos enteros. No sé. Pueblos que enteros. construyen escuelas, pueblos enteros que se construyen cosas porque... pymes. No, pero permíteme, yo sobre eso conozco. Nosotros tenemos un gremio muy importante en Hachal. Hay una fábrica del Estado que produce explosivos para abastecer la producción minera, y es cierto que hay un sector de la economía que funciona de manera importante. Ahora, la provincia de San Juan es una de las provincias más pobres de nuestro país y tiene, después de Catamarca... Yo estoy seguro que caminás por los pueblos, varios pueblos de San Juan, y lo que ves en el conurbano bonaerense, en San Juan no lo ves. En San Juan no lo ves. Yo estuve el fin de semana en San Juan. Está bien, son cuestiones de que ve cada uno. Siempre uno ve lo que quiere ver, pero lo cierto es que objetivamente en San Juan son las estadísticas, son datos objetivos, como decía vos recién, es de las provincias más pobres y de los mayores niveles de pobreza que hay en nuestro país. Y sin embargo está la principal actividad minera de nuestro país. Cuando yo tengo un matiz respecto de un tema que se discutía antes, yo creo que los gobernadores no son víctimas. No son que son extorsionados por el apriete del gobierno nacional. Los gobernadores vienen hace tiempo aplicando políticas de ajuste en las provincias y ahora dan una vuelta más. Independientemente, a mí no me sorprendió que senadores del Frente para la Victoria voten lo de los fondos buitre, porque ya estaban despidiendo gente desde hace tiempo en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y están apretando a los trabajadores para que acepten condiciones de salario a la baja. O sea, hay algunas cosas que en esta idea de gerenciar lo que quieren los grandes grupos económicos se ponen de acuerdo independientemente de qué partido representen. Esto es lo que está pasando, y no es solamente responsabilidad del PRO, sino también de otras expresiones. Yo creo que, y lo digo en concreto, yo soy de la provincia de Buenos Aires, Vidal siempre se queja de que tiene pocos recursos. En la provincia de Buenos Aires, como en gran parte del país, los principales sectores, los sectores exportadores, que manejan la mayoría de los puertos que están en la provincia de Buenos Aires, que son la mayoría puertos privados, la mayoría del sector la totalidad del sector financiero, no pagan impuestos, o sus impuestos son menores por la idea de la promoción o por la idea de que el sector financiero no paga impuestos a las ganancias. Pagan impuestos los trabajadores a las ganancias, pero la financiera no. Entonces, como el problema del déficit fiscal no es solamente una mirada de cómo se gasta, sino
qué es lo que ¿Cómo ingresa, se recauda? También, cómo se lógico. recauda. Y este tema no se quiere poner arriba de la mesa. Nos quieren hacer una discusión sobre cómo se gasta. sobre cómo se gasta y no cómo se recauda. Tenemos que poner un punto. Pero a por todos. eso digo, la Sí. compra-venta de autos de alta gama, ¿a qué pueblo beneficiaba? Vos me decís, la minera beneficia al pueblo de... ¿Por qué redujeron los impuestos a la compra-venta de lanchas? De motos, esas motos que van por el mar, no sé cómo se llama. Jet ski. Jet ski. ¿Por qué los redujeron? Digamos, ¿a qué mercado interno beneficia? Entonces, coincido que el tema del déficit se toma hay que ajustar el gasto, pero también hay que ver a quién se le cobra impuestos. Y no se le está cobrando impuestos y se le está achicando el impuesto y se le está sacando el impuesto a los sectores que más poder económico tienen. Y nos están poniendo impuestos a los trabajadores vía aumento de tarifas y alimentos. Muchas gracias a todos. Tenemos que cerrar. La seguimos y vamos a ver sobre todo qué pasa mañana, ¿no? Que me parece que es un día muy importante a Nos ver volveremos a ver qué seguramente. ocurre. Muchas Bueno, gracias. a ustedes Gracias por a haber ustedes, venido. muy amable. Vamos al tránsito con Cristian Romero, señores, a ver qué está pasando en Buenos Aires. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Julia? Muy buenas tardes. Gran congestión en las salidas de la ciudad de Buenos Aires. Vemos lo que pasa en el puente Pueyrredón, ingreso a provincia. Gran congestión en la conexión con la autopista